Pues nada, vamos al lío. Esta charla que es sobre la luna, sobre concretamente la hemos llamado la danza de la luna, tiene dos partes. La primera vamos a hablar sobre la coreografía, o sea, el movimiento que hace la luna, y en la segunda nos vamos a centrar más en la iluminación de la escena, ¿no? La iluminación de ese escenario donde danza la luna. Entonces, bueno, estaba pensando antes, cuando empecé a preparar la charla, y claro, lo que es las diapositivas, pues empecé quizás hace un par de meses, pero echando un poco cuenta atrás decía, bueno, las animaciones sí que las empecé un poco antes. Claro, pero una de las animaciones la estuve preparando para un proyecto del grupo de cálculo, que claro, con el grupo de cálculo empecé cuando estaba haciendo el curso, y el curso fue en 2022 cuando empieza a tirar para atrás, y claro, dice, esta charla en realidad la empecé cuando estaba en el carrito de niños chicos señalando la luna. Yo creo que esa es la realidad. Y en estos 50 años, pues digamos, ese conocimiento de la luna ha ido evolucionando como pasa con toda la vida, ¿no? A base de refinar, ¿no? De añadir capas nuevas, ¿no? Entonces la idea de esta charla es un poco que añadamos hoy una capa más a ese conocimiento que yo creo que todos tenemos de la luna, que se situará probablemente en alguno de estos puntos que están aquí, ¿no? Quizá lo primero que conozcamos de la luna cuando somos pequeños es que presenta fases, ¿no? La fase la llena, creciente, menguante. Y claro, para nosotros cuando somos pequeños, pues la luna no deja de ser más que una especie de disco que está plano, ¿no? y pegado ahí en el cielo, y cuando estamos en el colegio, pues ya empiezan a contarnos que no, que se trata de otro mundo. Y ese otro mundo está girando alrededor del nuestro. Y ese modelo tan sencillo, ese modelo geométrico tan sencillo, cuando está iluminado por el sol, ya con eso explica la fase de la luna. Pero claro, más adelante, pues alguien nos habla de que existen los eclipses. Y por ejemplo, un eclipse de sol nos dice, pues cuando la luna se pone por delante del sol, ¿no? Pues se produce el eclipse, ¿no? Nos tapa el sol completamente. Entonces, claro, ese en nuestro modelo tan sencillo que teníamos antes, pues pensándolo un poco, llegamos a la conclusión de que eso tendría que pasar siempre que hay luna nueva. Es decir, cuando la luna no está completamente iluminada, sino al revés, está en la zona del sol, tendría que estar pasando siempre por delante. Y entonces alguien nos dirá, no, en realidad no pasa porque la órbita que sigue la luna está inclinada con respecto a la órbita que sigue la Tierra. Entonces, al estar inclinada, no siempre se va a producir ese caso. Es decir, es lo que tenéis en este dibujo de aquí, ¿no? Solamente en estas situaciones, ¿vale? En esta de aquí, la orientación de esa órbita es tal que sí se puede producir el alineamiento y, por tanto, el eclipse. Vale, bueno, pues más adelante alguien nos dirá, o veremos en las noticias, la superluna, este mes hay superluna, ¿no? Tal fecha. Y claro, ¿qué es una superluna? Pues a lo mejor nos cuentan que la superluna se tiene que dar la circunstancia de que tengamos la luna más cercana y además esté llena. O sea, más cercana, la luna no siempre está a la misma distancia. Pues efectivamente, no siempre está a la misma distancia. ¿Y eso por qué? Porque la órbita, como bien ha comentado antes Mateo, no es una órbita exactamente circular, sino que es elíptica. Es una elipse que se parece mucho a un círculo, pero la diferencia entre el punto más cercano y el más lejano, entre lo que es el perigeo y el apogeo, tal como ha comentado Mateo, es suficiente como para que se produzcan esas diferencias en el tamaño aparente de la Luna. Bien, bueno, es verdad que también otra cosa que desde pequeño quizás nos parece natural es que la Luna siempre nos presenta la misma cara. Claro, si de pequeño nuestra idea de que la Luna es un disco pegado en el cielo, pues lo normal es que sea siempre la misma cara. Pero cuando ya nos han dicho que esa Luna en realidad es un mundo, ¿por qué siempre nos presenta la misma cara si está dando vueltas alrededor nuestra? ¿Es que está, de alguna forma, no rota sobre sí misma o rota pero lo hace al mismo ritmo que gira alrededor de la Tierra? Mucha casualidad, ¿no? Parece poco complicado. Y otra cuestión, si hemos estado ya iniciados en la observación astronómica, tenemos un telescopio o acceso a él y hemos estado observando, pues no sé, un cráter, ¿no? El juego de luces y de sombras que se produce cuando observamos un cráter. A lo mejor nos gusta mucho y decimos, bueno, ¿cuándo podré volver a observar exactamente esto mismo, ¿no? Con algún compañero, con alguien que conozcamos. Pues a lo mejor, no sé, lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues voy a notar en qué fase está la Luna, ¿vale? Está en la fase, pues no sé, creciente al 70%.
Y entonces, pues, me apunto eso y espero a que la próxima luna que esté exactamente en esa misma fase y que esté sobre el horizonte, pues poder observarla con quien sea. Bueno, vamos a intentar en esta charla ir repasando todo ese conocimiento para ver si le podemos dar una vuelta de tuerca más, ¿vale? Vamos a empezar revisando la órbita de la Luna, pero lo vamos a hacer de una manera diferente, en el sentido de que vamos a poner al Sol justo en el centro, ¿vale? Al Sol aquí en el centro, entonces aparece la órbita de la Tierra aquí dibujada en azul, y lo que voy a preguntar, a ver qué pensáis, es si la Luna, la trayectoria que describe es esta, ¿no? esta línea naranja, o es esta otra, que hace como aquí como unas interrupciones, o bien es esta otra. ¿Cuál os parece a vosotros que se parece más? O sea que, por ejemplo, para la 1, levantad la mano quien crea que se parece más a la 1. ¿Vale? A la 2 no convence a nadie, ¿verdad? Porque parece como que la Luna pega un frenazo ahí. Bueno, pero sería posible, ¿eh? En principio. Vamos, eso sale de unas simulaciones. Y hay configuraciones que dan justo esa descripción, esa trayectoria. Y la 3 convence un poco más que la 1, pero está así, ¿eh? Está así. Efectivamente, yo, personalmente, hace tiempo, pues estaría más por la 1. O sea, la Luna está dando vuelta alrededor del Sol y si en este marco que hemos dibujado aquí, pues la Tierra también está girando, parece que tiene que escribir esos bucles. Bueno, pues la órbita real, y este dibujo que os pongo aquí, está calculado con efemérides, ¿vale? Para todo un año, es esa de ahí. Prácticamente no se distingue qué es la órbita de la Tierra de la del Sol. La órbita de la Tierra la hemos pintado un poquito más gordita, ¿vale? Y bueno, haciendo un esfuerzo visual, a lo mejor conseguís ver que la Luna parece que se tambalea dentro, ¿no? Hace un serpenteo dentro de esa línea gruesa de la que describe la Tierra, ¿no? Ahí un poco, también por tener una referencia, hemos puesto un círculo perfecto, digamos, con un radio de una unidad astronómica. La unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra, ¿vale? Y de esa forma podemos ver que efectivamente la órbita de la Tierra no es exactamente circular, pero casi lo es. Si yo no dibujo el círculo verde, aquí nadie diría que esa órbita no es circular, a todos nos parecería que es un círculo perfecto, ¿no? Bueno, esta se parece un poco más a la 3, ¿vale? Lo que habéis dicho de la 3, esto se parece más, sin embargo tiene una peculiaridad. Aquí vamos a ver un cachito, fijaos en el de arriba, ¿no? Es un trozo del dibujo anterior de la parte de arriba. Ahí vais viendo cómo la Luna y la Tierra, que están como en fotogramas, ¿no? Los dos cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Cada posición temporal, ¿no? Ahí podéis ver que el movimiento que hace la Luna, efectivamente, se despega un poquito, luego parece que cruza, ¿de acuerdo? Pero si os fijáis, nunca hace lo que veíamos en el dibujo 3 de hacer así combarse, ¿no? Hacer una concavidad, ¿vale? La Luna, visto en este sistema con el Sol en el centro, siempre tiene una órbita que es convexa, ¿vale? Entonces, este dibujo del 3 tiene concavidades que realmente no tiene la órbita real de la Luna, pero sin embargo se parece más, ¿vale? De hecho, si ahora cogemos ese dibujo que os puse antes, ¿no? El de la órbita real, y lo que hacemos es exagerar 10 veces la diferencia con respecto a ese círculo ideal, sería algo así. Pero claro, esto deforma la realidad, ¿vale? Lo he puesto y lo dudé si ponerlo o no, porque una de las cosas que se ve es que si contáis los lobulitos, aquí no hay 12 periodos exactos, sino que hay un poquito más. Efectivamente es que la Luna necesita, la Luna necesitaría realmente un poco, tiene 12 y un poquito más, con lo cual el periodo de rotación lunar, ¿vale? Con respecto al sistema este con el Sol en el centro, no llega exactamente a un mes. Es difícil también de presenciarlo aquí o de observarlo aquí, pero la órbita de la Tierra también tiene como una cierta distorsión, ¿vale? No es exactamente circular, una vez que lo exageramos, pero si no, no se notaría en absoluto. Vale, bueno, pues a la vista de esto que estamos viendo ahora, de esta órbita tan casi circular que tiene alrededor del Sol, la Luna, podríamos decir que la Luna gira alrededor del Sol más que girar alrededor de la Tierra.
Porque es que pasa otra cosa, y es que la atracción que ejerce el Sol sobre la Luna es más del doble de la que ejerce la Tierra sobre ella. Y eso se debe a que, aunque el Sol está 390 veces más lejos que la Tierra, el Sol es muchísimo más masivo y al final una cosa compensa con otra y por eso la atracción es más del doble. Entonces, si es el Sol el que atrae con más fuerza o con más intensidad a la Luna, ¿no cabría decir eso? Que la Luna es como otro planeta. Lo que pasa es que su órbita de alguna forma está perturbada por la Tierra. O incluso, ya que los dos van tan juntitos alrededor del Sol, que se trata de un sistema doble o binario. Bueno, esto os lo comento porque realmente son cosas que empiezan a surgir una vez que empiezas a ver la órbita real, ¿no? Y empiezas a leer literatura. Y esas consideraciones, aunque parecen un poco chocantes, están en la literatura. Entonces, para dilucidar qué criterios seguir, pues os planteo estos dos, ¿no? El primero sería, que yo creo que es bastante definitivo, ¿no? La Luna se encuentra dentro de lo que se llama la esfera de Hill o de influencia gravitatoria de la Tierra. Esa esfera, matemáticamente sale que es aproximadamente una esfera, no exactamente, que tiene 1,5 millones de kilómetros de radio. Entonces, como la Luna está mucho más cerca, está a 380 y tantos mil kilómetros, cae perfectamente dentro y entonces se considera que el cuerpo dominante es la Tierra. Vale. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, pues tenéis aquí a la izquierda un trocito del Sol, esto no está para nada a escala, ¿vale? Y podéis ver que las flechas amarillas sería la atracción gravitatoria, de hecho es la aceleración, está representada ahí de alguna forma la aceleración, la atracción gravitatoria que imprime el Sol tanto a la Tierra como a la Luna, ¿vale? Realmente, como en esta configuración que hemos puesto, la Luna está un poco más cerca, la flecha amarilla de que tiene la Luna es un pelín más larga que la que tiene el Sol, ¿vale? La flecha azul sería la atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre la Luna, ¿vale? Entonces, en este marco de aquí que tiene los tres cuerpos, lo podemos igualar, en cierto modo, obviando el Sol al que tenéis a la derecha. Y en la derecha, si veis, lo que tendríamos sería esa diferencia que tienen las dos flechas amarillas, ¿vale? Lo que sería como el remanente, ¿no? La diferencia sería muy pequeña, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que sería la diferencia entre esta y esta, realmente es muy pequeñita. Y por tanto, esta, que sería la influencia gravitatoria de la Tierra, es mucho más grande. De hecho, es del orden de 80 y tantas veces más grande, no está ahí a escala tampoco. Con lo cual, llegamos a la conclusión de que efectivamente la Tierra es el elemento dominante de cara a la Luna. Por tanto, podemos considerar que es un satélite, como ya sabíamos antes. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que choca si veis toda esta progresión de razonamiento, ¿no? Luego, por otra parte, con respecto al tema de si se podría considerar un planeta doble, que sería otra cuestión diferente, ¿no? Tendríamos que ver dónde está el centro de masa del sistema Tierra-Luna. El centro de masa es, si colocamos a la Luna en un extremo, y a la Tierra en otro, y ponemos ahí una balanza, ¿dónde tendríamos que poner el punto de equilibrio? Pues el punto de equilibrio lo tendríamos que llevar aquí, ¿vale? Y al ponerlo ahí, eso significa que ese centro de masa está desplazado respecto del centro de la Tierra por la influencia de la Luna, pero está dentro de la Tierra, ¿vale? El centro de masas del sistema está dentro de la Tierra. Entonces, aunque no existe una definición estándar de qué es un planeta doble, no la tenemos todavía, al menos no, la Unión Astronómica Internacional no la ha dado, pero iría un poco en esta línea probablemente porque este es el consenso más o menos que hay. Por lo cual, si el centro de masas está dentro del planeta, pues consideramos que este es en el sentido también dominante y por tanto no es un planeta doble. Por cierto, que ahí el tamaño de la Tierra y la Luna están a escala, pero no la distancia entre ellos. No sé si os parecería que esta sería la distancia a escala, pero realmente la distancia, poniéndolo a escala todo, sería así. Y eso no es un montaje, sino que es una foto de una sonda, de una misión espacial, la misión Osiris, y como podéis ver ahí, la distancia que hay entre Tierra y Luna es de unas 30 veces el diámetro de la Tierra o 110 la de la Luna. Bueno, ya que hemos establecido, yo creo que claramente que es la Tierra quien domina en cuanto a la órbita lunar. Bueno, vamos a ver esa órbita
Vamos a ver si conseguimos ver su forma, ¿no? Que hemos dicho antes que era elíptica. Bueno, antes hablábamos del... Vamos uno más para atrás. Ahora. ¿Vale? Describe su órbita con su apogeo, su perigeo. ¿Vale? Yo no distinguiría que eso es diferente a un círculo, parece un círculo enteramente, pero pintamos un círculo, ¿vale? Que ese el círculo blanco, y ahora además ponemos un poco a escala para no perder, porque nos vamos a saltar muchas veces el tema de la escala. Entonces aquí lo pongo explícitamente para que intentemos acordarnos que realmente el espacio es prácticamente todo vacío. Bueno, en puridad, aquí he hecho un poco de trampa porque el círculo lo he pintado con el radio del apogeo, ¿vale? Si yo lo pinto como que el círculo que mejor se ajusta, prácticamente no lo distinguiríamos de la órbita real, ¿vale? Esta es la órbita que describe exactamente la Luna alrededor de la Tierra en el mes de mayo, en este mes de mayo, son efemérides reales. Bueno, ahí veis que he pintado una parte de la órbita en naranja y otra en azul, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues simplemente lo que estoy representando es que en la zona azul la Luna va un poco más lento que su velocidad media, mientras que en la parte naranja va un poco por encima de la velocidad media. Aquí está muy exagerado, porque si os fijáis en el gráfico, la parte de abajo son 3.500 km/h, no es cero, precisamente. Entonces, esa variación total viene a ser de un orden de un 12%, ¿vale? Que no es tampoco pequeña, pero no es tan exagerada como se ve aquí. Si en vez de ver las velocidades nos paramos en ver las distancias, la distancia entre la Luna y la Tierra, pues hace justamente el dibujo al revés, en el sentido de que en el apogeo, que es el punto más lejano, era el que antes veíamos la velocidad más lenta. Y el perigeo, que es el punto más cercano, por eso está ahí abajo, era la velocidad más rápida, era donde la curva subía, ¿vale? La variación aquí también es del orden de un 12% aproximadamente. Entonces, ¿qué pasaría si ahora, en vez de analizar solamente un mes, como hemos estado viendo hasta ahora, le damos un poco más para adelante, ¿no? Y ponemos no un mes, sino 2 años, ¿vale? Pues tendríamos esto. El gráfico justo anterior es el cachito que está marcado en amarillo, a la izquierda. Como veis, la Luna pues va haciendo esa oscilación, ¿vale? Aquí ya queda muy apretada porque hemos metido los 2 años, pero si os fijáis, los perigeos son los puntos que están en amarillo marcados ahí y luego unidos por líneas, simplemente para ver que hay una variación en el perigeo. El perigeo no siempre está a la misma distancia y lo mismo pasa con el apogeo, aunque en el apogeo esa diferencia es menos acuciada. ¿Qué significa esto? Pues que si nos vamos, por ejemplo, a esta parte, ¿no? Aquí la diferencia de distancia entre apogeo y perigeo es más pequeña. Significa que la órbita es un poquito más circular. Mientras que en esta otra zona, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí o cualquiera esta de aquí, pues ahí la diferencia es más grande. O sea, ahí la órbita es un poquito más elíptica. Realmente la diferencia no la notaríamos a simple vista en ninguno de los dos casos, con respecto a un círculo perfecto, pero sí que tiene su importancia en una cosa muy concreta que ya os debe sonar, seguramente habréis escuchado que vamos a tener eclipses, ¿no? Aquí en la península, en estos tres, vamos, este año y los 2 siguientes. Entonces, colocando los eclipses, y por eso el gráfico era de 2 años, colocando los eclipses en su sitio, lo que tendríamos es que el eclipse solar de este año, 2026, coge, pues, bueno, cerca de un perigeo, ¿vale? Por lo tanto, es un eclipse total, es decir, el tamaño de la Luna aparente es lo suficientemente grande como para tapar al Sol por completo, pero no es la situación, digamos, ideal que sí vamos a tener en el eclipse de 2027, donde la Luna está en un perigeo muy favorable, es decir, mucho más cercano. Por lo tanto, el tamaño aparente va a ser mayor y eso significa que va a conseguir tapar durante más tiempo al Sol. Entonces el eclipse va a ser más largo. De hecho, este eclipse, en el sitio donde el eclipse es más largo, que es la zona de Islandia, este eclipse sobrepasa muy justo los 2 minutos, mientras que este otro sobrepasa y de largo los 6 minutos, en el punto más favorable, que es, creo que eran en Emiratos Árabes Unidos, cerquita de la frontera con Egipto. Aquí en España, este eclipse, y de esto hablará mi compañero Fernando próximamente, creo que era a finales de junio, ¿vale? Hablará largo y tendido de los eclipses. Este eclipse de aquí en España pues va a andar por alrededor de 1,5 minutos y este otro, sin embargo, van a ser 4,5 minutos, que va a ser un eclipse muy interesante, no lo podemos perder.
Y todo ello, por eso, por lo favorable también de ese perigeo en el que se encuentra. Por contra, el de 2028, fijaos dónde está. Está aquí arriba, en un apogeo, prácticamente en el apogeo, y además un apogeo de los que se va un poco más lejano. Claro, la diferencia de tamaño que tenemos es ya notoria. La Luna, en este apogeo, la Luna es bastante más pequeña que el Sol, así que vamos a tener un anillo considerable, ¿no? Este eclipse va a ser anular, por tanto, y vamos a tener ese anillo del Sol asomando alrededor de la Luna. Fijaos que entre esos dos momentos, ¿no? del eclipse 2028-2027, el tamaño de la Luna va a variar hasta en un 13%. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, ya sabemos que sí que es una elipse la órbita, pero que además es como elástica, ¿no? En el sentido de que varía su excentricidad, que es el nombre que se le pone a lo apepinada que está, en definitiva. Aquí os pongo algo más de información. Las distancias del perigeo y apogeo hemos visto que oscilan, ¿vale? Con esa periodicidad. El intervalo entre perigeos, ¿vale? Que era cada puntito del perigeo que habéis visto antes, la distancia entre uno y otro, el tiempo que pasa entre uno y otro también es variable. Pues esto lo comento porque quizá a alguno de los que está por aquí les suene el mes anomalístico, ¿vale? Que es una definición de la astronomía clásica, y el mes anomalístico es justamente eso, el intervalo entre perigeos, y se suele dar un valor de 27,3 días, y es un valor medio, ¿vale? Casi todo lo que se habla sobre la Luna son siempre valores promedio. Y bueno, y también un poco por resumen de eso que comentábamos, que la distancia lunar es crítica en los eclipses, como habéis visto. Bueno, yo creo que ya estamos en situación de ver un poco más sobre, ya que hemos visto algo de mecánica celeste aquí, pues vamos a ver esa órbita, digamos la forma que tiene. Aquí vais a ver, voy a poner la órbita de Canto, ¿vale? Y vais a ver que la Luna en un momento determinado pasa por encima del plano de la órbita terrestre, lo que es la eclíptica, ¿vale? Y ahora cambiamos la animación y nos ponemos de Canto otra vez, pero desde el otro lado. Y ahora aquí vais a ver que la Luna pasa de estar por encima del plano de la eclíptica, ¿vale? a estar por debajo. ¿Vale? En ese momento cruza y ya pasa a estar por debajo. Esto va a ser importante luego, ¿vale? Lo que comentemos. Aquí ya lo veis un poco más en 3 dimensiones y esos puntos de cruce se llaman nodo ascendente, cuando pasa de estar por debajo de la eclíptica a estar por encima, se le llama nodo ascendente, y el otro pues nodo descendente, que en este caso casi coinciden con el cambio, digamos, ese de velocidad que hablamos antes, ¿no? Cuando pasamos por encima de la velocidad media o pasamos hasta por debajo de la velocidad media, pero no tiene por qué. Vale, bueno, pues no sé si habéis notado algo raro en esta animación. Porque, bueno, realmente esta información que os he dado ahora nos va a servir luego, pero la podría haber contado de otra forma. En esta animación hay un detallito que vamos a ver ahora. Ya lo estaréis viendo, supongo, ¿no? Hay algo que no casa. La Luna no termina donde empezó. La órbita no es cerrada. Entonces, ya que hemos animado un mes, esto es un mes de animación, vamos a darle para adelante y que esto pinte la órbita de la Luna, ahí a cascoporro, durante 18 años y pico. Bueno, ya vais viendo que la Luna va haciendo un movimiento, lo que es la órbita, ¿no? Va haciendo un movimiento así, va como haciendo un movimiento como el de una moneda, ¿no? Cuando está bailando, ¿no? Y otra cosa que quiero que os fijéis también, en la zona esa naranja, que era por donde estaba el perigeo, poco a poco va cubriendo todas las posiciones posibles. O sea, antes nada más estaba en un sitio, pero poco a poco ha ido rotando y ha ido cubriendo todas las posiciones posibles. Fijaos la forma que va saliendo. ¿Os esperabais que la Luna hiciera eso? Esperabais un círculo que se repite una y otra vez, ¿no? Bueno, pues esto traía de cabeza a la astronomía clásica, ¿eh? Porque este problema de mecánica celeste es probablemente de los más complicados que se ha enfrentado a la astronomía, y es nuestro vecino más cercano. Bueno, aquí tenéis un poco la animación así en 3D, ¿no? Para ir un poco darle para atrás y darle para adelante en el tiempo para ver ese baile, ¿no? Esta es la danza de la Luna, que decía el título. Vale. Bueno, pues ahí hemos visto básicamente dos movimientos principales, ¿no? Ese cabeceo, que era como el baile de una moneda, que va en sentido de las manecillas del reloj, o sea, sentido inverso que se le llama,
Y además os añado ahí que ese cabeceo, digamos, da una vuelta completa cada 18 años y pico. Y luego el otro movimiento que decíamos, que era que el perigeo iba, la zona naranja, ¿no?, iba cubriendo todo el círculo posible, se parece un poco al movimiento de un hula hoop, ¿vale? Cuando el hula hoop, digamos, el punto de contacto sería como el perigeo y eso va dando vuelta alrededor tuya, pues una vuelta completa de lo que sería el punto de contacto del perigeo serían 8 años largos, casi 9. ¿Vale? A eso hay que superponerle lo que hemos visto antes de la elasticidad esa que tiene la eclipse, o sea que la elipse, o sea que el movimiento de la Luna empieza a complicarse bastante, ¿no? Aquí hay otro gráfico que quizá ayude también a entender un poco mejor el anterior y además a darnos cuenta de que ese análisis que hemos hecho en realidad también se queda corto, porque esos movimientos que os he dicho del baile que se completa cada 18, que va siempre en un sentido, el sentido de la huella del reloj, vais a ver que en realidad hay un vaivén superpuesto, o sea que todavía es más complejo de lo que hemos comentado. La animación lo recogía, lo que pasa es que es muy difícil verlo. Por eso pongo esta otra, que no es mía, esta es de la NASA, ¿vale? Con lo cual esta no tiene fallo. Bueno, fijaos primero en el perigeo, ¿vale? El perigeo, a ver si soy capaz de apuntarlo, que lo veis, ¿no? Aquí, el perigeo, fijaos lo que va haciendo. Bueno, va haciendo este movimiento, pero luego recula, y ahora otra vez va para allá, otra vez para atrás, otra vez para adelante. O sea, parece que, bueno, digamos en promedio, al final va avanzando en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En el sentido directo. Pero tiene mucho paso para atrás, ¿no? Por supuesto, el apogeo, no lo he dicho, pero hace exactamente lo mismo. Y otro detalle también para los iniciados, que les sonará a lo mejor la línea de los ábsides, que no es más que la línea del apogeo al perigeo pasando por la Tierra, pues no es una línea en realidad, si os fijáis, no hacen una línea recta, lo digo porque, bueno, el que le suene lo haya leído, pues no es tan sencillo, ¿no? Por eso decía antes que la astronomía clásica lo pasó muy mal con la Luna. ¿Qué pasa con el nodo ascendente y descendente? Pues si os fijáis también hace un movimiento así como no puedo, ¿no? Va avanzando en sentido de las aguas de reloj, pero va como frenado, ¿no? O sea, en promedio sí que lo va haciendo y va mucho más lentito, por eso decía que este tarda 18 años largos en dar toda la vuelta, ¿vale? Bueno, ¿y por qué ocurre esto? Pues aquí tenemos un compañero que nos dio una charla no hace mucho, en marzo, que trataba precisamente de cuál es la base de todo este embrollo, ¿no? Y es que si tuviéramos solamente dos cuerpos, o sea, una estrella, un planeta, o un planeta y un satélite, tendríamos una órbita perfectamente elíptica. Pero lo que tenemos en la práctica es un sistema mucho más complejo, en los que intervienen muchos cuerpos. En particular, la órbita de la Luna está muy perturbada por el Sol. Ya habéis visto que la atracción gravitatoria del Sol es bastante fuerte sobre la Luna. Y eso se nota mucho en todos estos movimientos, ¿no? Otra cosa que también imprime cierta perturbación son los planetas, y en concreto Júpiter, por su masa, aunque está muy lejos, pero Júpiter imprime cierto movimiento, también Venus, en este caso más por su proximidad, y luego la Tierra, en particular, por la forma que tiene achatada, ¿no? Por la propia rotación achata a la Tierra, la espachurra, ¿no? La pone oblonga, y además, para colmo, la inclinación que tiene la Tierra, ¿vale?, que hace que esa parte oblonga pues esté combada. Bueno, pues todo eso hace que, digamos, saca a la Luna de su órbita ideal elíptica, kepleriana, y hace todo ese embrollo que hemos visto antes, ¿no? Entonces, el motivo al final no es otro que esto es un sistema complejo. Y es un sistema que, aunque se rige, como nos comentaba José Luis en su charla, es un sistema determinista, es decir, que sigue unas leyes matemáticas muy perfectamente definidas, que si yo le pongo como entrada las posiciones, las velocidades, las aceleraciones, me va a decir perfectamente qué es lo que va a hacer el sistema en cualquier momento del tiempo. Pero el problema que tiene es que es muy susceptible a cualquier variación de las condiciones iniciales. Entonces, cualquier pequeña variación hace que el sistema empiece a comportarse de una forma mucho más caótica. Y si hay una conclusión que quería que os llevarais de la charla es precisamente esta, que la coreografía de la Luna no repite pasos de baile, ¿vale? Y creo que, bueno, yo creo que con las animaciones creo que se ha visto más o menos bien. Pasa otra cosa más, lo que pasa es que esto es un efecto a más largo plazo, y es que la Luna se está alejando, y eso se debe al fenómeno de las mareas. Entonces, vamos a hacer como una especie de historieta
que esto es totalmente imposible, pero vamos a montar como el sistema Tierra-Luna a trozos, ¿no? Vamos a ir primero considerando que está aquí la Tierra, sin la Luna, ¿vale? La Tierra sola, los océanos que están ahí pintados, pues muy exagerados, por supuesto eso no se notaría prácticamente nada. Si no hay ninguna perturbación, pues esos océanos estarían pues, muy uniformemente distribuidos, ¿no? Si ahora colocamos allí la Luna, ¿vale? Pues la Luna lo que va a hacer, con su atracción gravitatoria, la gravedad hace dos cosas, básicamente, tirar, pero también hace otra cosa, que es estirar. ¿Y por qué? Pues porque como la gravedad depende de la distancia, resulta que sobre esta parte atrae con más fuerza que sobre esta otra. Entonces, al final, lo que está haciendo es estirar. Estirar no solo la parte más maleable, que serían los océanos, sino también la parte rígida. Lo que pasa es que se nota mucho menos. La deformación promedio de la superficie rígida viene a ser unos 30 centímetros cuando la Luna está justo encima, ¿no? En los mares lo que conseguimos, lo que consigue la Luna es generar la marea, ¿vale? O sea, ese abultamiento de agua que aquí está, repito, exagerado a tope, ¿vale? Y ahora, si a eso, obviamente, no, ni la Luna está quieta ni tampoco la Tierra, sino esto acabarían chocándose, ¿no? Entonces, ¿la Luna qué está haciendo? La Luna ya hemos visto que está girando, ¿no? Y además la Tierra también está rotando sobre sí misma. Y el ritmo de rotación de la Tierra es mucho mayor. Da una vuelta cada día, mientras que la Luna tarda 29,5 días en promedio en dar la vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con la rotación de la Tierra? Pues que se produce una fricción entre el fondo oceánico y la masa oceánica, lo que es el agua, con lo cual hay un arrastre, ¿vale? Ese arrastre hace que el abultamiento adelante, ¿vale? Se gire y adelante a la Luna va más despacito. ¿Y ahora qué pasa? Con ese abultamiento, claro, el abultamiento lo nota la Luna, nota su atracción gravitatoria, con lo cual la Luna va a tener como un pequeño empujoncito que la va a subir de órbita, ¿vale? Al subir de órbita lo que hace es alejarla, pero a un ritmo muy pequeño, tan solo de 3,8 centímetros al año, ¿vale? Este ritmo efectivamente es muy pequeño, la Luna va a seguir va a tener un comportamiento estable, digamos, durante muchos millones de años, pero sí que, por ejemplo, se ha calculado ya que para dentro de 600 millones de años la Luna ya estará tan lejos que no será capaz de tapar completamente al Sol, o sea que ya no tendremos eclipses solares totales, ¿vale? O sea que 600 millones de años, daros prisa porque os lo perdéis, ¿no? Entonces, en realidad esto da origen a más cosas y una de ellas es que, claro, ese abultamiento que hemos visto aquí, ¿no? Tira de la Luna, pero la Luna también tira de él. Y digamos hace un poco el efecto también opuesto, frena un poco a la Tierra, ¿vale? Eso lo tratamos también en otra charla hace ya más tiempo, creo que fue en 2023, una charla que se llama Cálculo Astronómico, en la que se hablaba que la duración del día iba cambiando, de hecho iba en promedio, iba aumentando, ¿vale? Y se debía a ese efecto. Bueno, pues una vez que hemos visto todo esto, y ya estamos de mecánica celeste, ya estamos con un doctorado como mínimo, pues vamos a ver qué es esto de las libraciones que comentaba antes Mateo. Esas libraciones se le llama ópticas, ¿vale? Porque son un efecto de perspectiva, como bien decía Mateo. Bueno, para verlo vamos a usar otra vez la animación y nos vamos a centrar en esto de aquí, ¿vale? Esta parte de aquí. Tenéis que fijaros en el ángulo que forma esta cuerda que une la Tierra con la Luna y en este palito, en este vector, esto no lo diré más, ¿no? Este palito que está justo en una posición muy concreta de la Luna que es el origen selenográfico. ¿Y eso qué es? Es muy sencillo. De hecho, la Tierra tiene también otro similar y este lo conocéis perfectamente porque si vosotros miráis en un mapa de la Tierra que tiene sus coordenadas de latitud y longitud, hay un punto que es el origen, que es 0 grados de latitud, 0 grados de longitud. Bueno, pues eso mismo lo trasladáis a la Luna. La Luna también tiene su mapa y hay un 0 grados de longitud y un 0 grados de latitud, que es por donde sale este pinchito que hemos pintado aquí, ¿vale? Pues lo que tenéis que estar atento en la animación es al ángulo que forma eso. A ver si soy capaz de ponerla. Bueno, pues ahí, si os fijáis, ahora están casi alineados y ahora empieza a apuntar en sentido contrario. Otra vez están alineados, van cambiando de sentido, ¿no? O sea que lo que está haciendo, si os fijáis, es apuntar hacia un lado, luego alinearse, luego apuntar hacia otro lado. Esto ya simplemente repite la animación. Bueno, pues, ¿a qué se debe ese cambio?
Pues si recordáis que habíamos hablado antes que la zona azul era la zona en la que la Luna, su velocidad es inferior a la media y en la otra es superior a la media. O sea que, aunque aquí no se nota, pero la velocidad de la Luna iba variando. Bueno, pues cuando la Luna va más lenta, que es por donde va a pasar ahora, cuando la Luna va más lenta, tenemos, si queréis lo pongo aquí, otra vez. Si parto de esta situación, si ahora la Luna empieza a ir más lenta, ¿vale? La rotación propia que tiene la Luna empieza a adelantarla, ¿vale? Con lo cual, este palito amarillo empieza a apuntar en el otro sentido, ¿vale? Cuando estamos cerca del perigeo, la situación es justamente la contraria. Entonces, esa oscilación se produce en el otro sentido. ¿Vale? Eso sería lo que llamamos la libración en longitud, donde hemos visto el plano de la órbita desde encima. Ahora vamos a ver el plano de la órbita de canto, ¿vale? Y lo que tenéis que fijaros de nuevo es este ángulo. Lo que pasa es que ahora tenéis que pensar que estamos mirando de canto, ¿no? Estamos en otra orientación completamente diferente. De forma que en esta posición en la que está ahora mismo puesta la Luna, lo que ocurre es que la línea que une la Tierra con la Luna, pues está justo por encima de ese origen de coordenadas, ¿vale? De forma que estamos mirando la Luna, la Tierra, desde la Tierra estamos viendo la Luna un poquito por debajo, le estamos viendo la parte de arriba de la cabeza, por así decirlo, ¿no? Si le damos aquí adelante, nos vamos fijando en que en este otro lado se produce justo la situación contraria. La Luna ha subido, está por encima de la eclíptica, del plano de la órbita terrestre, y ahora lo que estamos haciendo es verle la barbilla a la Luna, ¿vale? Estas son las libraciones en latitud, ¿vale? Esta libración nos permite ver la parte sur, mientras que la otra nos permitía ver la parte norte de la Luna. Cuando combinamos los dos movimientos tenemos esto, ¿vale? Esto ya es una vista desde, vamos, concretamente desde el centro de la Tierra, como si la Tierra fuera transparente, digamos, ¿no? Lo que veríamos sería ese movimiento, que lo ha puesto antes también Mateo en su presentación. Si os fijáis, aquí la diferencia está que está dibujado el pinchito ese, amarillo, ahí vais viendo cómo bambolea, ¿vale? Pues estas son las libraciones ópticas. Pero falta un detalle más, y es que nosotros no estamos en el centro de la Tierra, sino que estamos posicionados en un punto de la superficie. Bueno, esto yo creo que ya ha quedado claro. Estamos posicionados en un punto de la superficie de la Tierra y, claro, dependiendo de la posición en la que estemos, aunque parezca que la Luna está muy lejos, realmente, aquí no está a escala, es suficiente como para notar una diferencia de perspectiva. Entonces, aquí tenéis una simulación, lo más realista que he podido, de precisamente los puntos de vista que tendríamos en dos posiciones así diametralmente opuestas, ¿vale? Si os fijáis, es notorio. De hecho, la Luna, cuando sale y cuando se pone, a menos de que haya cambiado muy ligeramente la fase y cosas así, realmente ya le estamos viendo otra orientación, otra libración, solo por el hecho de que ha ido cambiando su posición, o nosotros hemos ido rotando y ha ido cambiando su posición relativa a nosotros, ¿no? Bueno, pues sumando las libraciones en latitud, longitud con esta otra, con la libración topocéntrica, pues tenemos las libraciones que observamos realmente, ¿vale? Normalmente en las efemérides se suelen poner solamente las geocéntricas por simplicidad, porque la topocéntrica es que realmente es muy ligero, ya veis que la diferencia es relativamente pequeña. Aquí he buscado también una situación más o menos extrema, ¿no? Bueno, pues pasando a la segunda parte, ¿no? Vamos a ver ahora las condiciones de iluminación de la Luna, ¿no? Provocadas por el Sol. Bueno, si nos fijamos aquí en el dibujo de la izquierda, hay una diferencia muy grande entre la inclinación que tiene el eje de la Tierra, el giro sobre sí mismo, que son de casi 23 grados y medio, y que es lo que justifica la existencia de estaciones, ¿vale? Vamos a hablar aquí de estaciones, pero pensando más en la diferencia entre la duración del día y la noche que en el clima, ¿vale? Porque en la Luna no tenemos, ni tenemos atmósfera ni tenemos clima. Pero si os fijáis, esta inclinación que tiene el eje lunar es mucho más pequeña. Eso significa que prácticamente en la Luna no hay estaciones, la duración del día y la noche pues, no varía prácticamente nada, pero casi no es exactamente la misma, ¿vale? Y la diferencia, eso lo que significa es que a nivel de iluminación la diferencia se va a notar según nos alejemos más del ecuador de la Luna, ¿vale? Vamos a verlo en un caso particular. Vamos a considerar que estamos observando el promontorio Heraclides, que, bueno, en el mundillo este se le suele llamar la dama lunar de Cassini. Cassini es un astrónomo
de origen italiano, que trabajó como director del Observatorio de París hace ya 300 años y pico, y él hizo un mapa de la Luna, el Cap de la Lune, que es espectacular, quizá más artístico que científico, y él pues se hizo muy famoso por lo que es ese trabajo en concreto, porque él dibujó este promontorio, el promontorio de la Clínica este de aquí, lo dibujó con la cabeza de su mujer. O sea, si veis el mapa y abrís el detalle, ahí no hay una montaña, hay una cabeza de una mujer. Es súper curioso. Bueno, vamos a poner que nosotros queremos observar eso. Y es ese efecto de cabeza de mujer, que no sé si apreciáis aquí, ¿no? Sería mirando hacia allá y aquí el pelo, ¿no? Bueno, cuando esto se observa al telescopio es muy curioso porque siempre hay algo de turbulencia atmosférica que hace que esto parezca que el pelo está ondeando al viento. Es muy curioso de ver. Yo, si no lo habéis visto nunca, lo recomendaría. Bueno, pues esto se produce cuando el terminador, que como comentaba también Mateo, es la línea que separa la parte iluminada de la parte en sombra, ¿vale? Pasa por aquí. Bueno, pues aquí a la derecha tenéis posicionado este accidente geográfico, lo tenéis posicionado ahí con un puntito, y lo que hemos hecho ha sido un cálculo de en qué fechas se da esa situación, que el terminador pasa justo por ese punto, ¿vale? Lo voy a animar, aquí vais viendo que la fecha va cambiando, ¿vale? Bueno, lo que nos interesa simplemente es que, bueno, efectivamente pasa el terminador justo por ese punto, pero si os fijáis, y esto es un punto de vista desde la Tierra, obviamente, nosotros vamos viendo la libración. Claro, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que la fase no coincide, pero para nada, entre una observación y otra. No tiene nada que ver. La fase, por ejemplo, en este punto es mucho mayor que en este, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo me he anotado que puedo verlo cuando tenga la Luna en cuarto creciente al 70%, pues no siempre te va a valer, porque es que la fase de la Luna está muy afectada por nuestro punto de vista, por la libración. Hay otro criterio para repetir, digamos, la observación, que sería el de la llamada colongitud, ¿vale? En el caso de la colongitud, lo que nos fijamos es en la posición del terminador en lo que sería el ecuador de la Luna, ¿vale? Fijaos que ahora aquí, estas dos líneas, ¿vale? Que esta de aquí representa el ecuador y esta sería el meridiano principal, ¿vale? Que va de polo a polo, están justo perfectamente cuadrados ahí en el centro. Y ahora es que ya no estamos en la Tierra, ahora estamos en una nave espacial que se ha colocado justo así, ¿no? Que tiene justo enfrente el origen selenográfico, que es este punto de aquí. Y entonces estamos viendo la Luna sin tener en cuenta para nada el movimiento que tiene la Luna. Yo me he posicionado ahí, me mantengo ahí como mis motores, los voy encendiendo y me pongo ahí y me quedo ahí en ese sitio. Bueno, pues la misma animación de antes, pero con otro nuevo punto de vista, sería así. Esto es lo que varía la iluminación solar, ¿vale? Realmente es pequeño, porque antes hemos dicho que el eje que tiene de rotación la Luna es solamente de 1,5 grados aproximadamente. Entonces, lo que se va a notar es simplemente ese pandeo, y simplemente por ese motivo, ¿no? ¿Qué es lo que veis aquí? Pues que la posición del terminador sobre el ecuador no es tampoco la misma. Con lo cual, ese criterio de la colongitud, y esto lo comento porque posiblemente lo veáis en los libros, ¿no? El criterio de la colongitud es bastante común verlo. Pues tampoco es exacto. Sí sirve bastante bien y con buena aproximación cuando el elemento, o sea, el accidente geográfico que vas a observar está cerca del ecuador. Si está cerca del ecuador sí funciona muy bien. Pero en el momento en el que te vienes a latitudes más altas, pues como pasa con el promontorio Heraclides, ya no funciona tan bien. Todo esto simplemente para comentaros que cuando quieres planificar una observación con una cierta precisión, pues al final te hace falta efemérides. No te vale un criterio tan sencillo como el de la fase de la Luna o el de la colongitud. Y entonces, pues para eso, desde el grupo de cálculo astronómico, hemos preparado una aplicación que la tenéis disponible aquí, en esta URL de aquí abajo, ¿vale? Que sirve precisamente para eso, para calcular las efemérides de determinados accidentes geográficos que hemos incluido en una lista que en general se consideran interesantes por el mundillo de los observadores lunares. Y bueno, el uso es relativamente sencillo. Lo único que hay que hacer es marcar tu posición en el mapa, luego seleccionar el elemento que quieras, o todos, ¿no? Para tener una lista resumen. Aquí cogemos la fecha de inicio, el intervalo de búsqueda, los días que tú quieras, y hacemos una búsqueda y aquí aparecen pues todos esos
claroscuros, ¿no? Esos juegos de luces y sombras que nos pueden interesar observar. Vamos a coger la doncella lunar, que sería la dama que he comentado antes. Ahí se carga, tarda un poco, se carga la visualización de lo que sería la dama lunar, en este caso, ¿no? El promontorio de Euclides. Y podemos incluso hacer una búsqueda ya concretamente de ese promontorio para más meses, ¿no? Aquí hemos puesto un año completo en la búsqueda. Entonces aparecen ahora todos los resultados de búsqueda para el próximo año. ¿Vale? Ahí se puede ir cambiando la fecha, que tenéis la lista aquí abajo, ¿no? Se puede ir cambiando aquí arriba, en el visualizador en 3 dimensiones, y entonces pues se va viendo cómo cambia, fijaos, la libración, el efecto que tiene. Bueno, una cosa que notaréis es que eso es un recorte de la luna, ¿vale? Porque es que si no, la visualización sería casi imposible cargarla en tiempo real. Entonces, por motivos técnicos, solamente se carga el recorte de la zona de interés. Pero ahí podéis seleccionar pues, la fecha que consideréis más oportuna para la observación. En este caso, por ejemplo, yo he dejado aquí marcada esta, pues sencillamente porque la luna está a una altura más o menos considerable, con lo cual voy a tener menos turbulencia en general, ¿no? Porque eso habrá que verlo cada día. Y el Sol pues está muy por debajo del horizonte, con lo cual voy a tener un contraste bastante bueno, ¿no? Es simplemente un ejemplo. A modo de resumen, que ya la paliza que os he pegado ha sido importante, pues nada, comentar que la órbita, ya habéis visto, ¿no? La órbita lunar, la órbita, la coreografía que tiene la Luna no repite esos pasos de baile, y en concreto con que os quedéis con que lo que tenemos es una órbita elíptica, como nos dijeron, pero con muchas perturbaciones que al final provocan que esa elipse esté cambiando de manera como si fuera elástica, el perigeo va cambiando de sitio, el plano va cambiando de orientación, ¿vale? Esa moneda que gira, y además para colmo se aleja lentamente, aunque ese alejamiento es muy lento, ¿no? Y en cuanto a las libraciones, recordar que son un efecto de perspectiva que básicamente tienen estas dos, lo que son la libración en longitud, tiene esta motivación, que es la velocidad cambiante de la Luna, por lo tanto depende de ese juego con el de la propia rotación de la Luna, a veces avanza más en un sentido que en otro. Luego, la inclinación que tiene la órbita es lo que explica la libración en latitud, que veamos la parte de arriba de la cabeza, digamos, o la parte de la barbilla de la Luna, y luego nuestra propia posición en la Tierra, que cambia la perspectiva según donde nos pongamos. Y lo último es que para predecir las condiciones de iluminación, para ver a nuestra bailarina, ¿vale? En las condiciones que nosotros queremos, necesitamos realmente efemérides. Es un movimiento tan complejo que necesitáis hacer una consulta y calcular, digamos, cuáles serían esas condiciones para poder planificar la observación. Y nada más, que si queréis hacer alguna pregunta,